Los deberes legales de las administradoras de condominio en Venezuela. La Ley de Propiedad Horizontal de Venezuela consagra en su artículo 20 cuáles son las principales responsabilidades que asume una persona natural o jurídica cuando es designada como administrador de un inmueble. Podemos resumir tales responsabilidades: cuidar los bienes comunes, realizar los actos de administración, conservación y reparaciones menores de dichos bienes, respetar la normativa del documento de condominio, su reglamento y acuerdo de los propietarios, recaudar los gastos comunes y administrarlos debidamente. En concordancia con lo señalado en su artículo 24, norma que establece los requisitos formales y solemnes para realizar las asambleas, y como el mandatario que es, el administrador tiene las obligaciones que están contenidas en los artículos. Según el artículo 24 de la Ley de Propiedad Horizontal, deberá convocar a la asamblea de propietarios cuando se le exijan los propietarios que representen al menos un tercio del valor básico del inmueble, vale decir, valor calculado según las alicuotas establecidas en el documento de condominio. Otra de las obligaciones del administrador de un condominio es realizar los actos de conservación y de administración que sean de urgente necesidad, tal y como lo dispone el artículo 21. Continuamos en Soluciones. Les recordamos que pueden participar con nosotros a través de nuestra cuenta en Twitter, @SolucionesGB. Hoy utilizando el hashtag o la etiqueta Condominio Ideal. El tema de las juntas de condominio es lo que nos trae el día de hoy a el programa. Nos acompañan para debatir sobre esto Enrique Herrera Silla. Él es abogado especialista en materia condominial y también el coordinador de micondominio.com, además director de la Escuela de Ciudadanos, Elías Santana. ¿Por qué surge, preguntábamos antes de irnos al corte, la Ley de Propiedad Horizontal? ¿Qué fue lo que la motivó? Interesante pregunta. Eso viene de la Primera República, del Imperio Romano, pero realmente, para no hacer tan atrás la cuestión, podemos decir que la revolución industrial, la llamada revolución industrial, trajo como consecuencia la migración masiva de personas de los campos a las ciudades. Esto trajo también como consecuencia, bueno, que los espacios que estaban habitables en las ciudades fueran cada vez siendo menores, y llegó un momento en que colapsaron. Entonces se ideó la posibilidad de crear edificaciones donde cupieran la mayor cantidad de personas. De ahí nace realmente la propiedad horizontal. En Venezuela, la primera experiencia que hubo, no obstante que, como bien lo dijo mi amigo Elías, es a partir de 1958, del 15 de septiembre de 1958, hubo construcciones, de edificios de propiedad horizontal en 1940 en Caracas, en la zona de Vista Alegre, todavía están esos edificios allí, y en Maracaibo, en la urbanización Mapara, en 1954. Por supuesto, no tenían una ley que los regulara. ¿Hubo conflictos allí? Sí, por supuesto, pero fue una primera experiencia porque ya había entonces un crecimiento demográfico interesante en Venezuela. Y bueno, entonces hubo esa primera ley, aunque hubo una primera ley antes que esta, antes que la Ley de Propiedad Horizontal como tal, hubo una ley de propiedad por apartamentos en 1957, Sí. pero no fue una ley de propiedad horizontal. Como bien lo señala Elías, la Ley de Propiedad Horizontal nosotros la tenemos desde el 15 de septiembre de 1958. Ahora bien, ¿cuáles son las responsabilidades de una junta de condominio brevemente, Elías? Las juntas de condominio tienen, como se hizo en el año 58, no existía este fenómeno de la participación ciudadana, de la sociedad civil, del tercer sector. Entonces uno ve el enorme desequilibrio que hay. Se le asignan al administrador del condominio, que puede ser una persona natural, una persona jurídica, una lista inmensa de competencias, de atribuciones, de responsabilidad. Y al condominio básicamente 5, a la junta de condominio. Entonces yo diría que hay que evolucionar mentalmente, y por eso en los talleres que damos de la ABC de la Junta de Condominio, la parte fundamental del taller tiene que ver con el cambio de actitud, con asumirse que uno es parte de esa minoría que va a estar participando, de eso que llamamos los mismos de siempre, que son las personas que disfrutan de estar en la Junta de Condominio, y esas personas se encargan entonces del cuidado, del mantenimiento, de las relaciones laborales, de supervisar la labor de la administración y de representar a la comunidad, lo cual significa que para las decisiones importantes siempre deben consultar por la vía de la asamblea o de la carta consulta, que es un mecanismo estupendo que está previsto en el artículo 23 de la Ley de Propiedad Horizontal. ¿Cuáles serían entonces las funciones del administrador? Las funciones del administrador son, como bien lo dice Elías, una cantidad de funciones que están establecidas en la Ley de Propiedad Horizontal. Pero primero, por supuesto, administrar los fondos, tiene que manejar los fondos de la comunidad. Esa es su principal función. Tiene que llevar los libros que tiene el condominio, que son los libros
tiene que tenerlos en su poder, el libro de actas de asamblea, el libro de actas de juntas de condominio, los libros de contabilidad, aun cuando en la ley solamente habla del libro de diario. Tiene, por supuesto, que enviar mensualmente, pasar mensualmente la planilla o recibo de gastos de condominio, tiene que llevar la contabilidad, tiene que también velar por el cuidado, por la vigilancia, tiene que estar allí atento al cuidado y al manejo del condominio en forma mensual y coordinar con la Junta de Condominio este tipo de actividades. Están señaladas en la ley de propiedad horizontal de manera, si se quiere, no taxativa, pero sí están las principales funciones: ejercer en juicio la representación de los copropietarios. Para esta facultad, por supuesto, tiene que estar autorizado por la Junta de Condominio, pero la figura del administrador es muy importante. ¿Y puede la Junta de Condominio en algún momento limitar contractualmente las funciones del administrador designado por la Asamblea de Copropietarios? Por supuesto, el administrador, la figura del administrador se rige por las normas del mandato. El mandato es el poder, es decir, el poder puede ser remunerado o puede ser gratuito. En este caso es remunerado. La administradora trabaja y como contraprestación cobra unos emolumentos que son sus honorarios, pero es el mandato, es decir, es el poder que le da, en este caso, la asamblea para que dirija, para que administre todo lo que es el cuidado, el manejo, etcétera, del condominio. Allí se puede establecer perfectamente un contrato de administración. La mayoría de las comunidades lo tienen, los contratos de administración escritos. Y es lo recomendable. Es lo recomendable, por supuesto. Allí se estipulan, allí debe inclusive el administrador prestar garantía suficiente, que la garantía puede ser de muchas formas. Por ejemplo, la buena reputación de una administradora puede ser, a juicio de la asamblea, una buena garantía. Fíjate que hay muchas preguntas a esta hora a través de nuestra cuenta en Twitter, @solucionesgb. Recuerden, el hashtag del día de hoy es condominio ideal. Una de ellas la hace Flor Ángel. Dice: buen día, tenemos un problema en el condominio. En varias ocasiones ha pedido cuotas especiales y no cumple. ¿Cómo podríamos auditarlo? Brevemente las respuestas para... La asamblea o una carta consulta pueden aprobar una propuesta de la Junta de Condominio o de los copropietarios de hacer una auditoría. Si nos permitieran hacer una reforma de la ley de propiedad horizontal, extenderíamos el mandato por 2 años para que sea una gestión y de manera obligatoria siempre hacer una auditoría. Con eso logras que el vecino decente que dice: no, yo no me quiero meter en la Junta porque van a decir que yo robé. Entonces él diría: como va a haber una auditoría, me voy a meter. Y el que quería meter la mano, entonces no ingresa a la Junta porque dice: me van a estar vigilando externamente. Pero es un derecho de los copropietarios recibir cuentas mensualmente y mucho más anualmente cuando termina la gestión de la Junta. Pedro Bernardo dice: pregúntele si se puede cortar los servicios a inquilinos que tienen alta morosidad. Su deuda se ha comido todas las reservas. Por supuesto que no. Pudiera verse justo, pero la justicia tiene que estar siempre de la mano de la ley. O sea, no puede haber justicia si no está del lado del derecho. La ley no contempla esa posibilidad. Es bueno que la gente sepa que no pueden haber cortes de agua, no pueden haber medidas como, por ejemplo, colocación de cepos, desactivar la llave del ascensor. Desactivar la llave del ascensor. Nada de eso está permitido en la ley, aunque provoque muchas veces, o aunque parezca justo, no es a veces lo más legal. Y lo único que se permite es, o intentar, para eso podemos hablar también ahora de algunos tips para mejorar la cobranza en los condominios, que eso existen muchos mecanismos para mejorarlo, pero la única medida legal que existe para eso es la demanda, no hay otra. Todo Condominios dice: tenemos que ser contralores de la labor de las juntas de condominio. Alejandro Ramírez dice también: hola, ¿qué soluciones hay para estacionamientos de vehículos donde no hay puestos fijos para carros y motos en un condominio? Bueno, y ahora eso se agrava con la construcción que está haciendo el Estado venezolano de la Gran Misión Vivienda Venezuela, que no está respetando las normativas municipales ni tampoco los criterios básicos de lo que es un conjunto residencial, y no les están haciendo estacionamientos ni para carros ni para motos, ni tampoco áreas comunes como la sala de fiestas o la sala de usos múltiples para reunirse. Aquí se va a agravar mucho más esa circunstancia. Ellos tienen una legislación propia, pero en el caso de la ley de propiedad horizontal, lo que está previsto es que por asamblea o por carta consulta, si hubiese un proyecto a considerar, la comunidad se ponga de acuerdo cómo lo va a administrar. Hay muchos ejemplos en Venezuela de relaciones armoniosas que logran los condominios de su tema del estacionamiento, como por ejemplo las residencias Venezuela en la región capital. Dailis Vanegas pregunta: vivo en una terraza de 3 torres, tiene la junta de condominio, pero una de las torres quiere separarse, ¿se puede?
lamentablemente habría que revisar el documento de condominio, pero en principio no. El documento de condominio establece cuáles son las áreas comunes, cuántos apartamentos hay en una comunidad, las características detalladas del condominio, las alícuotas, etcétera, el uso que se le va a dar al condominio, al edificio. Y generalmente esos son proyectos inclusive ya preconcebidos ante una ingeniería municipal. Pues lamentablemente ese es un conjunto residencial que está conformado por 3 torres. La única manera sería la división. Y la división es prácticamente imposible porque uno de los principios que hay en condominio para las áreas comunes es la indivisibilidad. Okay. Hay unas excepciones allí cuando es en caso de ruina, terremoto, una calamidad que destruya el edificio. De no ser así es imposible. Concluimos esta parte de los comentarios con el que hace Claudio Berrio. Él pregunta, ¿cuál es la figura jurídica recomendada para la organización de vecinos en las urbanizaciones de casas? La asociación civil que está prevista en el Código Civil, y le recomiendo a Claudio el libro segundo del Código Civil, lo relativo a comunidad, que crea la figura, el concepto hermosísimo de los comuneros, de las personas de la comunidad. Incluso ahí está la base fundamentada para poder demandar por morosidad a alguien de conjuntos de casa, que muchas veces hay abogados en las diferentes regiones que no saben cómo abordar esa demanda. Dice un artículo que la comunidad tendrá el derecho de cobrar. Fíjate que es diferente a que el vecino tiene el deber de pagar. No, la comunidad tiene el derecho de cobrarle por el mantenimiento, así lo dice el Código Civil, de la cosa común. Entonces, que busque el libro segundo del Código Civil y allí va a encontrar muchos elementos. La figura es asociación civil. Cuando reformemos la ley, él va a tener su junta de condominio, que es lo deseable. Muchas de las inconformidades que se producen en torno a la gestión de una junta de condominio tiene que ver con la toma de decisiones. ¿Cómo se toma una decisión en junta de condominio o para el condominio como tal? La ley lo dice que tiene que ser por mayoría, primero. O sea, la junta de condominio tiene que entender que es un ente colegiado, es un ente plural, conformado en principio y mínimo por 3 copropietarios y 3 suplentes. Como bien lo decía Elías, lo más recomendable no solamente es que a las reuniones de junta de condominio asistan los propietarios miembros suplentes principales, sino que también asistan los suplentes. De esa manera, si hay alguna suplente, hay alguna vacante, pues el suplente está al tanto de lo que está sucediendo. Eso por una parte. Por otra parte, la junta de condominio también tiene que entender que debe establecer de manera periódica y fija los días que va a hacer sus reuniones. Así es. Y por otra parte, tiene que haber un mecanismo de comunicación. La Junta de Condominio está obligada a manifestar, a informar, a comunicar a la comunidad de propietarios todas las decisiones que se van tomando, porque esas decisiones lo hace la Junta de Condominio, las toma en nombre de la comunidad, no las toma para sí, las toma para toda la comunidad. ¿Cuál es el quórum necesario para tomar una decisión en junta de condominio? ¿Existe uno solo? La mayoría simple. La ley establece que los acuerdos se tomarán por mayoría de los miembros de junta. Ok. Ahora, para que la asamblea sea válida, das 2/3 partes. Pero estamos, no, de junta de condominio, me habló. Ah, de la junta. Sí, de la junta. Juntas de condominio. De juntas de condominio, la mayoría sí. ¿Y en asamblea de copropietarios? La asamblea de copropietarios, la ley establece normas supletorias. ¿Qué significa esto? Si el documento de condominio no contempla nada, entonces nos vamos a ir a lo que establezca la ley de propiedad horizontal en su artículo 23 y 24. Eso es muy importante. La primera convocatoria para la asamblea, el quórum debe ser de las 2/3 partes. Okay. Si no hay quórum, entonces la asamblea se constituye con el número de propietarios que hayan asistido y las decisiones se toman por mayoría simple, siempre y cuando no exista la obligatoriedad de un quórum especial. Para una obra, por ejemplo, que no sea necesaria, una obra que requiera el condominio, siempre se requerirá el 75% de los propietarios. Si se quiere modificar el documento de condominio es por unanimidad, etcétera. Pero si es un propósito para la administración y gestión normal del condominio, la mayoría simple de los que asistan en la segunda oportunidad es suficiente. Y todos pueden votar. Todos pueden votar, exactamente. Así es. El Claro, tema está uno sumamente... por apartamento, porque a veces va a la pareja y entonces pretenden votar los dos porque somos dos y tal. Y luego el voto de las personas no vale por persona, vale por la alícuota. Vale por lo que él representa del conjunto de la propiedad. Importante también saber si es posible llegar a un acuerdo cuando no hay la mayoría reglamentaria y si podemos solicitar el cambio de una junta de condominios aun cuando estos no hayan terminado su periodo de mandato. De esto vamos a hablar más adelante, ya venimos.